Vamos a conversar ahora, nos visita en los estudios de RPP el doctor Wilfredo Pedraza. Él ha sido ministro del Interior, así que con él tocaremos justamente temas que son fundamentales en ese rubro, incluido por supuesto también la seguridad ciudadana. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Muchas gracias por la Carlos. visita. Encantado. Bueno, usted ha sido ministro del Interior. El día de hoy se ha presentado una moción de interpelación al actual ministro del Interior y hay quienes solicitan, piden y hasta exigen su salida del gabinete. Por X motivos, ¿no? El tema de la inseguridad, la situación con el cambio en la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, que no ha sido del todo claro, según el general Angulo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree usted que se justifica una interpelación al ministro del Interior? A ver, asumimos que las interpelaciones son un mecanismo de control que el Congreso ejerce con todo derecho. De mi experiencia personal, la verdad que las interpelaciones no producen nada positivo. ¿Por qué? Un poco de bulla, griterío, preguntas y respuestas, y si eres opositor siempre las respuestas serán insuficientes y por tanto probablemente se dé paso. Eso ha sido así, va a parte ser del juego histórico. Sí. Pero el fondo me parece, he leído el pliego de interpelación, tratan el tema Patás, el asesinato de un dirigente comunero en la zona de selva, obviamente la inseguridad, los resultados del estado de emergencia y el caso de la agresión a la presidenta Dina. A mí me parece que lo único relevante que puede justificar una interpelación son dos temas. El asunto con la presidenta Dina Boluarte en el sur del país, que sí me parece que genera una responsabilidad política. Y lo segundo, la salida, digamos, bien grosera del excomandante general de la policía, el general Angulo, que me parece es una forma de sacar a un general de la policía que no concordaba con el Ejecutivo y le inventaron una excusa bien gruesa que nunca había visto en la historia de la policía y pues lo han movido. Esos dos temas yo diría son temas de fondo porque la inseguridad y el estado de emergencia evidentemente nadie va a cambiar la situación en poco tiempo y el ministro Torres Falcón está asumiendo un pasivo del estado de emergencia, un pasivo de esta situación de incertidumbre que todavía vivimos en el país. Así que creo que materia hay. Ya, pero hablemos de esos dos aspectos que usted menciona, ¿cierto? Esos dos hechos. ¿Amerita por esos dos hechos un cambio en el Ministerio del Interior como responsable político de esta situación? Yo tengo la impresión, y siempre soy partidario de que las gestiones de los ministros deben de durar mucho tiempo. Los cambios intempestivos y de corto son un desastre para el país. Pero hay hechos que pueden desencadenar la salida de un ministro. En este caso me parece que el incidente con la expresidente me parece grave. Pero además, conozco un poco al general Torres Falcón, ministro del Interior, buena persona, 40 años de policía, pero me parece que a él le falta vinculaciones con el sector político, una relación adecuada con medios de prensa. Falta ese elemento que es fundamental en el sector interior, que es la comunicación, la interacción con los sectores políticos. Así planteadas las cosas, me parece que su déficit de gestión va a ser notable. No veo con gran expectativa lo que viene haciendo el Ejecutivo en general en materia de seguridad ciudadana. No veo planes para los próximos 2 años, sino respondiéndose puntualmente. Y en esa perspectiva es que yo revisaría la situación del ministro Torres Falcón. Insisto... ¿Revisaría su permanencia? Exactamente. ¿Ya? Me parece que él completa una parte, un requisito que es importante, conocer el sector por su gran experiencia y es una muy buena persona. Pero creo que la falta de vínculos y de interrelación correcta con la política, con el Congreso, con los medios, dificulta un elemento que es vital. La comunicación en esta materia es importante. Así que me temo que si él no logra superar esos aspectos, debe dar un paso atrás. Además, por un tema final, termino con esto, él ha desmontado todo aquello que el ministro Romero había venido implementando. Personas, una renovación completa, y a mí no me da muy buena espina aquellos ministros que vienen y cortan cabezas porque trabajaban con el ministro anterior, porque la mayoría
son personas tecnócratas que conocen su sector y que por tanto cambiarlos intempestivamente lo que hace es un retraso total en la gestión. Ellos, me refiero al gobierno, han reconocido los malos resultados de los estados de emergencia. Está en la resolución de cese, inclusive del propio general Angulo. Sin embargo, se habla ahora nuevamente de estado de emergencia, pero en la libertad. ¿Qué tendría que cambiar, ¿no?, de este estado de emergencia con relación al que ya hubo en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, para que tenga resultados? Porque da la impresión, no sé si usted comparte esta posición, de que es una contradicción, o sea, más de lo mismo, no da resultados, pero otra vez se aplica. ¿Qué tendría que cambiar? Lo que ocurre, Carlos, es que estamos jugando al simbolismo. Muchas personas demandan el estado de emergencia, muchos líderes políticos también. Buscan la foto con un estado de emergencia. ¿Qué diferencia hay entre el estado de emergencia de antes y lo que va a pasar en Trujillo, en La Libertad? La verdad, ninguna. En esencia, no va a significar absolutamente nada. Pero, como se da el estado de emergencia, aparentemente se genera espacio de tranquilidad. Si queremos ser más serios, tendrían que mostrarnos planes de cuánto armamento van a adquirir en los próximos meses, cuántos vehículos van a adquirir, cuántos efectivos policiales van a formar en los próximos 2 años, digamos, temas que son absolutamente imprescindibles. Pero creo, doctor, disculpe, ni siquiera esos espacios de tranquilidad se observaban en los estados de emergencia. Bueno, las estadísticas... Todos los días reportábamos igual asaltos, crímenes, asesinatos. Las estadísticas muestran que bajaron un poco, pero por un tema obvio, porque estado de emergencia, más policías y por tanto... Una cuestión efectista, ¿no? Exactamente. O sea, la receta y el resultado es tan pequeño que la verdad no vale la pena seguir jugando con las expectativas de la ciudadanía. ¿Está usted de acuerdo con que se reabra el penal del Frontón o se reconstruya el penal del Frontón para recluir ahí a los cabecillas de organizaciones criminales, a los delincuentes más peligrosos? A ver, yo he sido presidente del INPE un par de veces. Por eso se lo pregunto. Nunca he estado en un plan de la administración reabrir el Frontón, porque el Frontón no tiene servicios básicos, no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene energía eléctrica. Y cuando uno construye un penal, piensa obviamente en la racionalidad del gasto de esa inversión y en la racionalidad de la administración de ese penal. Entonces, en un área donde tienes que llevar agua todos los días, generar energía eléctrica con petróleo, sin desagüe, transportar a las visitas, a los trabajadores, al fiscal, al juez, todos los días, francamente resulta absolutamente costoso y no estamos para un tema así. El recurso público tiene que administrarse con corrección, con racionalidad. Y claro, hay que hacer penales, eso me parece imprescindible. Nunca antes en la historia del país he visto penales tan asignados como los de hoy. Porque claro, se está usando la cárcel como un mecanismo de lucha contra la inseguridad y me parece muy bien. Pero frente a ese mecanismo, tiene que construirse cárceles. La última prisión que se ha construido data del 2015, en el periodo del presidente Humala. Después, ampliaciones. Yo sé que el INPE tiene proyectos, está en estado de preinversión, de 5 o 6 penales. Hay que empujarlos, hay que darles recursos. Ese es el número, diríamos, apropiado para... Se necesita 5 o más. ¿Cuánto piensa usted, en base a su experiencia como presidente del INPE, que fue? Probablemente necesitemos más de 30.000 nuevos cupos. Eso puede suponer unos 15 penales. 15 penales. Pero, a ver, ¿cuál es la urgencia? Yo diría que la urgencia es tener un penal de máxima seguridad para trasladar a tanto líder y cabecilla que está siendo detenido hoy. Y para eso se necesita un diseño correcto, tener tecnología, construir probablemente el mejor lugar cerca a Lima. En Piedras Gordas hay un penal 1, el penal 2, el Ancón 1 y el Ancón 2, y tiene una zona para seguir construyendo penales. Hay infraestructura, hay seguridad, hay tecnología, hay servicios y por tanto los costos van a ser bastante menores. Si de verdad se quiere construir, tienen que asignar recursos, lo demás es puro discurso. Ok, una última pregunta, doctor. En el ámbito judicial, usted sigue siendo abogado del señor Ollanta Humala, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, hoy ha habido una decisión, perdón, del tercer juzgado penal colegiado nacional que rechazó el pedido de su defensa para que se incluyera dentro del juicio oral que se le sigue por el caso Odebrecht, presunto lavado de activos, una prueba que podría haberlo beneficiado, y se trata de la sentencia que absolvió al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, justamente de los crímenes por los cuales estuvo preso hasta el 2019.
¿Esto es un revés para la defensa de Ollanta Humala? A ver, en lo absoluto, a ver. Hace 10 meses se discutió, esas pruebas fueron admitidas. Sí. Y el Ministerio Público nos hizo una observación. Nuestros documentos fueron traducidos formalmente y no por un traductor oficial. Y nos exigieron la traducción oficial. En estos 10 meses hicimos la traducción oficial y los volvimos a presentar. Hoy el tema fue nuevo. No pasó por Cancillería para la legalización de las firmas de quienes suscribían ese documento. Bueno, lo vamos a subsanar. El juzgado no lo ha rechazado de un modo definitivo. Ya. Vamos a subsanarlo y esa prueba ingresará. Pero además no es solo, con esto termino, no es un documento que absuelva a Lula. Es un documento que absuelve a muchas personas de temas vinculados con corrupción en el Brasil y que dice todo asunto vinculado con manejo de recursos para campaña política no debe ser conocido por el sistema ordinario de justicia del Brasil, sino por la justicia electoral. Esa es la utilidad. Y luego son 3 documentos certificados de no tener antecedentes de Lula, de Dilma Rousseff, etcétera. Digamos, son importantes, sin duda. ¿Podría jugar en su favor? Sí, pero vamos a subsanarlo. Vamos a subsanarlo, solo tenemos que pasar por la Cancillería para que legalicen los documentos y volveremos a ingresarlos tal cual. Así que las aguas están igual de quietas. Muy bien. Doctor Wilfredo Pedraza, le agradezco mucho por su visita. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, señor.